buena mañana para usted. 9:04, Héctor. Interesante, volviendo a las estadísticas, a las cifras sobre natalidad y sobre mortalidad en Colombia, lo que está pasando. Hay una transición evidente y clara de Colombia. Que era previsible, ¿no? Me parece que como muchas cosas en Colombia se nos hizo tarde, digamos, para empezar a analizar este fenómeno, pero solo dos cositas, Ricardo, que no tienen que ver incluso una con otra, pero es uno, el tema que le están empezando a generar presión a las mujeres, especialmente a las mujeres jóvenes, de ustedes son los que salvan el planeta, tengan hijos. Incluso creo que en el Congreso una esta semana de hubo unos los congresistas Provida poniéndole esa presión, y vi pues una reacción grande de las mujeres diciendo, bueno, nosotros tenemos autonomía de cómo llevamos nuestra vida y tal, pero esa me parece que es una discusión súper interesante. Y la otra son los efectos que se producen o que se deberían producir en las políticas públicas. Por ejemplo, hay uno que a mí siempre me ha llamado la atención, que es el tema de la construcción de colegios. En Colombia siempre, y los políticos siempre dicen, voy a construir más colegios, y los alcaldes en su rendición de cuentas dice, construí tantos colegios. Mire, en Bogotá, en buena parte de los colegios nuevos que se han construido en los últimos años, no se completan los cupos. Es decir, hacen una infraestructura para 1.000 estudiantes y se consiguen 700, porque no se han adecuado las políticas públicas a estas nuevas realidades demográficas. Ricardo, pero 9:05 no podríamos, Aurelio. Ricardo, no podríamos, sí, bueno, un primer punto es que no podríamos dejar de analizar el impacto que está teniendo en la tasa de natalidad 1,5 millones de colombianos que se han ido del país en los últimos 3 años. Es cierto. Ese es un aspecto determinante. Me llama la atención que la doctora Ordinola no lo hubiera ni nombrado. En plena edad fértil. Sí, y claro, la mayoría en edad fértil, como dice Víctor. Pero yo estoy aquí en Antioquia, usted sabe, Ricardo, que estoy en el Congreso de FENALCO. Usted es uno de los invitados de honor, claro. Sí, señor, muchas gracias. Pero, y entonces, ¿por qué le digo lo de Antioquia? Porque estoy en el departamento con más alta tasa de natalidad. Antioquia sigue siendo de familias numerosas. Recuerde, por ejemplo, que mi familia antioqueña somos 7 hijos y Antioquia sigue teniendo el 2,8% de tasa de natalidad por encima de Medellín mismo, que tiene 1,6%. Y es importante resaltar que ese alto índice de natalidad está dado en regiones como Urabá, lo cual quiere decir que en sitios de desarrollo económico, digamos, más importante como Medellín, que entre otras cosas el área metropolitana tiene 250.000 venezolanos, por debajo de regiones que son pues mucho menos ricas, que tienen más pobreza, como en la zona de Urabá. Hay más nacimientos en las áreas con menos riqueza. Punto importante. Ese punto es clave. Entonces, a mí me parece que dar la estadística así de manera fría, sin estas consideraciones, y por ejemplo con la inmigración, es que aquí se dijo una vez en Blue, no, eso todos los años se están yendo 200.000 personas, eso es toda la vida. No, eso se ha disparado. Estamos hablando de 500.000 personas al año. Y eso influye realmente aquí. Entonces, me parece que el estudio del DANE debe ser mucho más profundo y mucho más correlacionado. Yo creo que también otro factor que influye es el discurso desesperanzador que tenemos frente a la humanidad. Es que nos vamos a acabar en 10 años, hay un evento nuclear próximo, se está destruyendo. El fin del mundo, cuando tú escuchas los relatos que se dicen, son relatos que no le llenan de esperanza el corazón a nadie. Pero es siempre, decir, todo el mundo dice, ¿para qué voy a traer un hijo? ¿Para que venga a sufrir de esta manera? ¿Tú crees? En la época de la Guerra Fría, padre. ¿Será? No creo. Claro. Estaba el miedo a que alguien apretara el botón y se acabara el mundo. ¿Usted cree que eso no era diferente a lo que está pasando hoy? ¿Ustedes creen que los jóvenes siempre deben tener más hijos? De acuerdo. Yo creo que los jóvenes, yo sí creo que los jóvenes esa es una ¿Cuál es el decisión escenario autónoma? deseable? Yo sí creo que los jóvenes deberían tener más hijos. Yo sí creo. Pero de hecho, obviamente es una el cuento de Salva el Planeta. Pero sí creo que no es nocivo tener hijos. Es que también creo que se está imponiendo una narrativa que señala que tener hijos es retrógrado, que no es bueno. Y yo creo que no. No, pero que si es una opción tan buena, tan positiva como no tenerlo. Claro, pero hay unas variables que juegan, como por ejemplo el factor económico, el factor, Ricardo, de las condiciones para cada criar niño que han cambiado. Llega con el pan debajo del brazo.
Ahora traen arepa. Ahora traen un iPad. Y hoy, por ejemplo, los jóvenes persiguen. Yo le repito, si usted se pone a hacer cálculos de cuánto cuesta crear un hijo, decide no tenerlo. Es que esa narrativa alrededor de que, por ejemplo, ser mamá era la realización de la mujer, ya eso es un tema cultural, Ricardo, y ya eso no es tan así. O sea, ser mamá no te define como mujer, tener o no un hijo. Pero tampoco es malo ser mamá. Que tú no tengas una familia. Hay superioridad moral por quienes no son mamás ni papás. Estoy de acuerdo, es una decisión 909 minutos. No, de acuerdo, pero tampoco es mucho por el costo económico, un escenario deseable. O sea, la mujer pues es obvio que puede tomar autónomamente su decisión, pero digamos en esa evaluación de bueno y malo, pues la verdad es que no necesariamente es bueno que sea mamá, le genera unas limitaciones como lo está diciendo María Camila, pero tampoco es malo, que las mujeres jóvenes no están dispuestas a asumir. Ni bueno ni malo, no se puede calificar. Entonces tampoco pueden crecer todas las versiones y las olas que dicen que no, que es que ser mamá eso es antiguo, que eso no. Ahora, además porque todo se encuentra, Ricardo, es más evolucionado tener mascotas y viajar por el mundo. Pero ahora al mundo le sirve bajar un poquito la población, ¿no? En todo caso, muchas de la contaminación es una espada de doble filo, porque económicamente es complicado, Paola. Claro, pero se ha vuelto más común el congelar óvulos, por ejemplo, para las mujeres. O sea, quieren generar un desarrollo profesional en esta época fértil más temprano y posponer el tema de la maternidad. Eso también es una práctica común. 9-10 minutos, Paola. Sí, pero el tema económico yo sí creo que pesa mucho, Ricardo. Además, usted va cayendo en cuenta, ¿no?, de lo que cuesta tener un hijo cuando, por ejemplo, usted tiene que comprarle ropa cada 3 meses. Entonces, nace y a los 0 meses ya no le sirve a los 3, y a los 3 a los 6, y al año, y a los 2 años. Entonces, usted va cayendo en cuenta de que eso es un tren de gastos de ahí en adelante imparable, y creo que sí es una de las cosas que hoy en día pesa entre los jóvenes a la hora de decidir si tienen o no un hijo, que hay limitaciones económicas y que tener un hijo pues es un costo muy grande. Me declaro irresponsable totalmente en ese sentido. Yo jamás multipliqué 2 por 2, ni nada de eso, nunca hice ningún tipo de cuenta, y obviamente pues eso es algo que se paga en muchos años, pero también es una elección muy personal. No se puede decir ni que es bueno ni que es malo, cada quien toma la decisión. Y en cuanto al tema ambiental, yo creo que hay ahí, y esta valla que veíamos en el Congreso, pues es una espada de doble filo, porque por un lado se necesita pues que salvar el planeta en cuanto a gente que trabaje y aporte al sistema de seguridad social, pero también nada contamina más que el ser humano. Tenemos la mayor huella de carbono por encima de cualquier otra cosa, de un reactor nuclear, lo que usted quiera. Nada contamina como el ser humano a lo largo de 70 años en promedio de vida, la basura que Ricardo, Ricardo, mire, la gran pregunta es si esto es malo o es bueno para la humanidad. Lo que está pasando con Colombia, que es una tendencia mundial, lo que esperábamos era que pasara, pero que no que pasara tan rápido. Es que hay un dato que para mí es impactante. Uno piensa en Japón como el país que más rápido envejece, pero un dato que es realmente impactante es que hoy la tasa de fertilidad de Bogotá es más baja que la de Tokio. Por supuesto, en zonas rurales cambia, pero hoy en Bogotá la conciencia de una persona, de una nueva familia que está viviendo en Bogotá, de unos jóvenes que están emprendiendo de pronto una unión marital de hecho o se van a vivir juntos, se parece mucho más a la de Tokio, que es un país, la de Japón, que es un país que está contrayéndose rápidamente. Y allá nos pueden dar lecciones de lo que se viene. Como contaba Héctor, hay colegios que, por ejemplo, se quedan sin estudiantes. Allá, por ejemplo, en Japón, esos colegios los convierten, esa infraestructura la reconfiguran para cuidados adultos mayores, esa infraestructura la reconfiguran para otro tipo de actividades económicas. Las personas necesariamente tienen que empezar a trabajar más tiempo. No se pueden pensionar antes. Entonces allá usted va a la gente trabajando hasta los 65, 70, 75 años, plenamente activos y felices de estar activos, no lo sienten como un castigo. Entonces, claro que el efecto que esto tiene es un profundo cambio cultural. Vienen unas discusiones importantes, entonces hay que aumentar la edad de jubilación. Claro, tiene unas influencias económicas serias. Demandas en materia de política pública. La política del cuidado. Cultural. ¿Quién va a cuidar a todos los adultos mayores? Hoy todas las familias colombianas resolvemos el tema porque somos tantos hijos que cuidamos a los papás. Lo normal es que los hijos nos repartamos el cuidado de los papás. Pero cuando sean tan poquitos hijos, ¿quién nos va a cuidar a nosotros? ¿Y quién va a pagar nuestras pensiones? Entonces, se vienen unas transformaciones muy profundas para el país. Las consecuencias es en 20, 30 años. Incluso transformación en el sistema de seguridad, de aseguramiento de la población, Álvaro. Esto implica unos desafíos muy serios. Para los jóvenes las condiciones económicas son muy distintas a las nuestras. Hoy en día para esta nueva generación comprar una casa
es mucho más difícil que lo que fue para las generaciones anteriores. Pagar un colegio es mucho más difícil. La inflación está en todo y los salarios no han mantenido ese nivel de crecimiento, y con la llegada de la inteligencia artificial esos salarios para los jóvenes se van a complicar aún más. O sea que es un tema económico. Los países tienen dos alternativas: o políticas públicas para promover, que eso pues fundamentalmente son económicas. En Colombia tendría mucho que ver lo que decía Aurelio, evitar la inmigración, pero la única solución real que tienen los países en el mediano plazo es la inmigración. Por eso países como España, que están haciendo una inmigración mucho más adaptada que el resto, está pudiendo crecer y está promoviendo la inmigración. Colombia, con este tema de Venezuela, pues esos 2 millones de venezolanos, ¿qué efecto van a tener sobre la población? Pues muy grande, porque además la mayoría que emigran son más jóvenes. Entonces, muy seguramente en unos años, aún países en desarrollo como nosotros, vamos a estar hablando de cómo estimular inmigración. Sin duda, esa puede ser la conclusión, el siguiente paso en medio de estas estadísticas que ha revelado en las últimas horas el DANE. 9 de la mañana, 15 minutos. ¿Me iba a decir algo, Pablo? Claro, porque hay otras culturas que siguen teniendo muchos hijos. Por ejemplo. No sé, el mundo árabe, por ejemplo, siguen teniendo y siguen viendo la fecundidad como un don, como una bendición. Entonces también eso va a generar unos cambios culturales. Decía la doctora Urdinola algo que también es interesante. Hoy en promedio en Colombia las mujeres pasaron de tener 2 hijos a tener 1 solo. Okay. Ese es el ejemplo. ¿Sabe también que está pasando? ¿Sabe también en términos culturales qué va a pasar? Que se va a acabar el concepto de hermandad. Porque yo aprendí a ser hermano porque tengo 5 hermanos. Pero en la medida en que soy un solo hijo, no tiene hermanos, o al no tener hijos, obviamente. La cultura de los hijos únicos, Silvia. Exactamente, esa es una lección que deberíamos tomar de la política del hijo único en China. Es súper impresionante cómo allí en las generaciones no existe el concepto de fraternidad, porque los niños no tienen hermanos, pero no solo no tienen hermanos, no tienen primos, no tienen tíos, porque los padres fueron hijos únicos, los abuelos ya fueron hijos únicos, entonces no hay ese concepto de familia que se da soporte. Pero además también está el otro tema, que es lo que está pasando con otras sociedades. Por ejemplo, la sociedad africana, todavía hay muchos países que siguen teniendo muchos hijos porque vienen de la concepción de que los niños morían fácilmente, entonces era preferible tener muchos hijos y así podían tener herederos luego, porque iban a morir varios hijos en el camino. Ahora la ciencia médica ha avanzado y siguen teniendo muchos hijos. O sea, hay un dato en este minuto, y es que 1 de cada 10 niños que nacen en el mundo nace en Nigeria. O sea, ese dato es impresionante. O sea, la población va a ser la población africana la que va a dominar el mundo de aquí a 20 años. 9:17 minutos.